Buenas tardes a todos. El día de hoy voy a exponer para lo que es el programa de Teleyec un tema muy importante que se conoce como muerte súbita inesperada en epilepsia. Yo soy residente de segundo año de la especialidad de neurología. Mi sede es el Hospital Edgardo Rebolletti Martí y mi nombre es Lorena Salvador Mateo. Bueno, vamos a iniciar con la exposición. Voy a compartir pantalla. Ya la muerte súbita inesperada en epilepsia es, bueno, el término nada más nos ayuda más o menos a enfocarnos de qué es de qué es lo que se trata, ¿no? Es una muerte repentina que se va a dar en pacientes que tienen el diagnóstico de epilepsia. Pero para nosotros decir que estamos ante una muerte súbita por epilepsia, se debe de cumplir con ciertos criterios para poder definir con mayor exactitud este diagnóstico. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer nosotros sobre la muerte súbita e inesperada en epilepsia, o también conocida como SUDE? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano que dirige todos los sistemas de salud a nivel mundial, ellos reportan, nos mencionan que existen en todo el mundo unos 50 millones de personas que padecen epilepsia. Por tanto, es una cantidad bien importante de los pacientes que padecen epilepsia. Y como es una cantidad importante, pues los estudios sobre la epilepsia son bastantes, ¿no? Le muestran bastante interés a nivel mundial a lo que es la epilepsia. Tenemos que conocer que el 80% de los pacientes que tienen epilepsia van a vivir en países de ingresos bajos y medianos. Es decir, nosotros podemos estar o estamos incluidos en este porcentaje. Luego, la muerte súbita o la muerte prematura en personas con epilepsia es hasta 3 veces mayor que en la población que no tiene epilepsia. Y también debemos de conocer que los pacientes, en las 3/4 partes de los pacientes que tienen epilepsia y que viven en países de ingresos bajos, no van a recibir el tratamiento que deberían de recibir. Por tanto, va a ser difícil que estos pacientes controlen sus crisis. Estos son datos reales, ¿no? La muerte súbita, o también conocida como SUDEP, es la principal causa de muerte en pacientes con epilepsia. Si bien es cierto, es la principal causa de muerte, pero el porcentaje no es tan marcado. No es que todos los pacientes que tengan epilepsia vayan a presentar este riesgo. Solo pueden presentar este riesgo si se cumplen con algunos criterios que les voy a mencionar más adelante. Entonces, este término de muerte súbita e inesperada en epilepsia se dio desde el siglo XIX todavía, en donde se mencionaba que esta muerte se daba en los pacientes con epilepsia cuando tenían estados de sofocación. La última definición que tenemos sobre la muerte súbita e inesperada en epilepsia es que es una muerte repentina, o sea que se da de un momento a otro, que es una muerte que puede ser presenciada o no por testigos, o sea, el paciente puede estar solo o no puede estarlo, que se debe dar en personas que tienen el diagnóstico de epilepsia, que se debe descartar que este paciente tenga una causa traumática. Por ejemplo, producto de una epilepsia puede presentar un golpe, ¿no? Si el paciente muere por esta causa, pues ya no es una muerte súbita inesperada en epilepsia. Tampoco debe de haber un estado de ahogamiento. Y puede presentarse cuando el paciente convulsiona o cuando no está convulsionando. En ambos momentos se puede presentar. Y también para nosotros decir con seguridad que estamos ante una muerte súbita e inesperada en epilepsia, se debe de hacer un estudio al cadáver para poder descartar que no existan otras causas que pudieran haber ocasionado la muerte de estos pacientes. Les decía que es la causa más común de muerte relacionada con epilepsia, pero sin embargo no hay que alarmarnos porque es en caso de que existan factores de riesgo que los voy a detallar más adelante. Más o menos se dan de 1 a 2
casos por 1000 pacientes por año. Va a afectar sobre todo a pacientes jóvenes entre los 20 y los 40 años. Puede presentarse en el género masculino, en el género femenino. Y en lo que son los niños, va a presentarse en una de cada 4500 niños con epilepsia. Y debido a que el síndrome de Dravet es un síndrome que se presenta en la edad infantil, estos niños pueden presentar una muerte súbita en más o menos la mitad de los pacientes. Por eso tenemos que conocer sobre lo que es la muerte súbita inesperada en epilepsia. Estos son los criterios clínicos que se debe de cumplir para decir que estamos ante una muerte súbita inesperada en epilepsia. Uno de ellos es que se dé un paciente que tenga epilepsia, el diagnóstico de epilepsia así confirmado, que sea una muerte que se da en un paciente que está sano, que no tenga otra enfermedad que pudiera justificar la muerte del paciente. Debe ser una muerte súbita que se dé en minutos en el paciente. Debe ocurrir cuando las actividades son normales, cuando no hay otra causa maligna que justifique la muerte del paciente. No debe de haber una causa estructural, o sea, no debe de haber algo en el cerebro que podría explicarnos de que el paciente murió por eso. Y el paciente no debe de haber presentado un estatus epiléptico. Este estatus epiléptico se refiere a una convulsión muy prolongada que es difícil de detener. Si el paciente presenta un estatus epiléptico, pues no estaríamos ante una muerte súbita e inesperada en epilepsia. También debemos descartar que no sea una causa traumática. Y después, bueno, han habido varios estudios que se han realizado sobre la muerte de estos pacientes, con la finalidad de poder explicar qué es lo que pasó en estos pacientes para que conlleva lo que es la muerte. Y se determinó, por ejemplo, en este estudio, de que el paciente presentaba esta muerte cuando tenía una crisis generalizada, o sea, una crisis de todo su cuerpo. Cuando el cuerpo del paciente se mueve por muchos minutos y de manera generalizada, sea brazos, piernas, cabeza, todo. Después de este evento, el corazón falla, los pulmones pueden fallar y la muerte se puede desencadenar. Es la explicación que nos han dado. Entonces, como conclusión, ¿cómo podemos explicar esta muerte? Lo podemos explicar porque existen problemas a nivel del corazón, a nivel del pulmón, puede presentarse problemas a nivel del mismo cerebro o a nivel de otras áreas que nos pudieran conllevar a lo que es la muerte por epilepsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que les mencionaba que tenemos que conocer para esta muerte súbita? Es que es la presencia de crisis tónico-crónico generalizada, o sea, de crisis donde mueva el paciente todo su cuerpo. Que las crisis sean mayor o igual de 3 por año. Es más frecuente en pacientes de sexo masculino, también la edad de inicio temprano de las crisis, sobre todo antes de los 15 años, es un factor de riesgo. La duración de la enfermedad de la epilepsia también es un factor de riesgo. Y el uso de muchos medicamentos para poder controlar la crisis también es un factor de riesgo. Cuando tenemos un familiar o un paciente que sufre de epilepsia, debemos de conocer que sí existe la mayoría de pacientes que pueden responder al tratamiento que se les brinda, pero un pequeño porcentaje o un porcentaje menor no va a responder al tratamiento. Este sería un factor de riesgo para presentar una muerte inesperada en epilepsia. Hay otros factores los factores de riesgo se pueden dividir en factores de mucha importancia y factores de baja importancia. Factores de mucha importancia son las presencias de crisis de todo el cuerpo, la presencia de las crisis en más de 3 veces por año, también en crisis en donde no responde al tratamiento, las medicinas que se le da. La edad entre los 20 y 40 años es un factor de riesgo importante. El uso de alcohol y de drogas es un factor de riesgo para lo que es la muerte súbita en epilepsia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir esto? Si nosotros tenemos a un familiar o a un paciente que padezca de epilepsia,
que tenga ya el diagnóstico, primero no debemos de alarmarnos, debemos de siempre llevar a los controles de estos pacientes con su neurólogo para poder así, para que el neurólogo pueda determinar si tiene una epilepsia controlada. También es necesario que esos pacientes se controlen para saber la frecuencia de crisis que presentan estos pacientes, para saber si es que el paciente debe de tomar más medicinas o se deben de bajar las medicinas para el control de las crisis. Eh, Tenemos que acordarnos que esta muerte súbita es más frecuente en pacientes que inicien su enfermedad en etapas más tempranas de la vida, que tengan una enfermedad ya más duradera, que se le dé varias medicinas y no controle su crisis. Esos son los principales factores de riesgo. O que el paciente cada vez que convulsiona lo hace de manera generalizada, o sea, mueve todo su cuerpo, las manos y los pies. ¿Se puede prevenir? Sería la pregunta que nos haríamos. ¿Podríamos prevenir una muerte por epilepsia, una muerte súbita, una muerte rápida? Sí, hay cosas que podrían ayudarnos a prevenir, como por ejemplo, que el paciente no duerma solo. Es una manera de poder prevenir esta situación. Otro, que se utilice almohadas seguras para el paciente en lo que es la ropa de cama. También se debe de buscar siempre consejería de parte de nuestro médico para saber si es que nuestro paciente entra dentro de los pacientes con riesgo de padecer de esta muerte inesperada en epilepsia. Este tema es conocido a nivel mundial, por lo menos por los profesionales de salud, pero nuestra intención es darlo a conocer a la población en general, a los familiares los familiares, los amigos, las personas que conviven con pacientes que padecen de epilepsia, tienen que conocer sobre este tema para ayudar a lo que es la prevención de estas muertes inesperadas en epilepsia, para evitar que estos pacientes mueran a edades tempranas y bueno, y aumente lo que son los años de productividad perdidos en el país. Entonces, bueno, espero haberles informado un poco sobre este tema bien importante y teniendo en cuenta, importante sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que padecen de epilepsia en el mundo. Eso sería todo. Muchas gracias.